En la Biblia hubo muchos grandes líderes y profetas, pero pocos tuvieron el mismo impacto que la figura bíblica de Moisés. Nació en un mundo de esclavitud y opresión, y se convirtió en un gran reformador. Pero, ¿cómo llegó a ser una figura tan importante? ¿Qué desafíos enfrentó y qué podemos aprender de su vida? Este video explorará la vida de Moisés y las lecciones que podemos sacar de su notable viaje. Antes de explorar los primeros años de vida de Moisés, debemos repasar brevemente la historia de los israelitas en la tierra de Egipto y cómo se encontraron en la tierra de los egipcios. Sean bienvenidos a Verdad Única. Para un mejor contexto, en el libro de Génesis, la Biblia registra que hubo una gran hambruna en la tierra y Dios usó a un hombre hebreo llamado José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos para liberar la tierra de Egipto. Los israelitas se establecieron en Egipto y en señal de gratitud por lo que José hizo por ellos, los egipcios aceptaron al pueblo de Israel y lo trataron con respeto. Pero mucho después de la muerte de José, la vida de los hebreos en Egipto comenzó a cambiar. Dios hizo que los descendientes de Abraham fueran numerosos y la población hebrea en Egipto proliferó. Los hebreos comenzaron a ganar fuerza en número e influencia en los asuntos egipcios. Cuando un nuevo faraón se sentó en el trono, uno que no sabía nada acerca de José y que no era consciente de la deuda de gratitud que Egipto tenía con el pueblo de Israel, la vida de los hebreos cambió drásticamente. Al notar el rápido crecimiento de la población hebrea y su naturaleza floreciente como pueblo bendecido por Dios, el faraón temió que si no se contenía el crecimiento de los israelitas, podrían representar una amenaza masiva para los egipcios. Los israelitas fueron sometidos a esclavitud y obligados a realizar tareas degradantes y complejas. No obstante, el pueblo de Israel siguió multiplicándose, tal como Dios le había prometido a Abraham. El faraón ordenó entonces a las parteras de los israelitas que mataran a los descendientes hebreos tan pronto como nacieran. Pero ellas se negaron a obedecer tal orden. En cambio, cuando se les preguntó sobre su decisión de desobedecer, afirmaron que las mujeres hebreas habían sido bendecidas con tal fuerza que sus bebés nacieron antes de la llegada de las parteras. Eso enfureció al faraón, quien en su ira decretó que todos los niños recién nacidos varones fueran ejecutados y arrojados al Nilo, y que solo las mujeres fueran salvadas. El terror creció entre los israelitas cuando las mujeres hebreas presenciaron cómo les arrebataban a sus bebés y los ejecutaban a sangre fría. Una mujer de la tribu de Leví intentó ocultar a su hijo. Tuvo éxito durante 3 meses, pues logró esquivar la ira del faraón. Pero a medida que el bebé fue creciendo, se hizo más difícil mantenerlo escondido. Desesperada por salvar la vida de su hijo, puso al bebé en una canasta, lo cubrió con una manta de algas marinas y lo dejó navegar por el Nilo, mientras rezaba a Dios para que tuviera misericordia, guía y protección para su hijo y lo librara de su destino. Dios escuchó las oraciones de la mujer Leví y guió la canasta hacia la orilla del río, donde se estaba bañando la hija del faraón. Ella vio la canasta flotando y ordenó a su sirvienta que la recuperara del agua. Para su mayor sorpresa, encontró un hermoso bebé dentro. Sin importarle que el niño fuera descendencia hebrea, lo adoptó y lo llamó Moisés. Moisés creció y se convirtió en uno de los miembros más altos de la nobleza egipcia y fue tratado como la realeza. La princesa egipcia necesitaba una nodriza para el bebé, y para alimentar a Moisés, trajeron a una esclava hebrea, y como era la voluntad de Dios, no era otra que su madre biológica entre los príncipes de Egipto. Moisés vivió una vida de lujo y privilegios durante toda su infancia, pero no podía evitar sentir un vacío en su interior. Como adulto, ya no podía evitarlo. Era como si algo lo siguiera atrayendo hacia sus raíces. Quería ver cómo trataban a los hebreos. Al presenciar las condiciones en las que vivía su pueblo, Moisés se sintió descorazonado. En el libro de Éxodo, capítulo 2, se dice que Moisés fue testigo de cómo un soldado egipcio agredía brutalmente a un compatriota judío, y dejó que su ira se apoderara de él. En un ataque de ira, se abalanzó sobre el soldado egipcio y terminó matándolo. La noticia del terrible crimen de Moisés se difundió rápidamente y llegó a conocimiento del faraón, quien ordenó arrestar a Moisés. Al no tener otra opción, Moisés tuvo que huir de la tierra. Mientras corría, se encontró con un grupo de hembras que intentaban hidratar a su rebaño. Pero un grupo de pastores les impedía llegar al pozo. Moisés intervino a favor de las mujeres y les permitió dar de beber a sus animales. Las muchachas le dieron las gracias a Moisés,
Lo invitaron a volver a casa y lo presentaron a su padre, contándole lo que había hecho por ellas. En señal de gratitud, el padre de la muchacha invitó a Moisés a vivir con ellas, e incluso le ofreció a una de sus hijas en matrimonio. Moisés se estableció en la tierra del medio muladar. Él y su esposa Cefora dieron a luz un hijo y vivieron en paz en su nuevo hogar. Pero mientras Moisés estaba ocupado estableciéndose en una tierra extranjera, los israelitas continuaron sufriendo a manos de los egipcios, especialmente después de introducir a un nuevo faraón que era aún más desafiante para ellos que sus sucesores. El pueblo de Dios clamó por ayuda y el Señor respondió a sus oraciones. Se le apareció a Moisés en forma de una zarza ardiente en el monte Horeb y guió a su rebaño mientras pastaba. Moisés notó la zarza ardiendo en la cima de la montaña, pero las llamas no la consumieron. Intrigado por este misterioso suceso, Moisés se acercó a la zarza ardiente y escuchó la voz del Señor. El Señor declaró que había escuchado el clamor de su pueblo y había venido a intervenir, y Moisés sería el instrumento que utilizaría para liberar a su pueblo de las manos de los egipcios. Al principio, Moisés no creía en esa idea. Era un hombre sencillo, no podía imaginarse sacando a una nación entera de la esclavitud, pero la voz del Señor le ordenó que soltara su bastón y éste se convirtió en una serpiente. Moisés se sorprendió, pero no tuvo miedo. Después de ver una zarza ardiendo que hablaba, eso no parecía ser lo más extraño que encontró ese día. El Señor también le ordenó que tomara la serpiente por la cola, y él no desobedeció. En cuanto lo agarró, se convirtió en su bastón. Ese milagro por sí solo fue suficiente para convencer a Moisés y demostrarle que Dios estaba con ellos y que había venido a liberarlos. Pero Moisés todavía sentía que no estaba a la altura de la tarea y no hablaba con fluidez, ya que era conocido que era tartamudo. Pero el Señor le aseguró a Moisés que siempre estaría con él. Moisés, con la ayuda de su hermano Aarón, logró convencer a los israelitas de que el ex príncipe de Egipto era en realidad su libertador enviado por Dios. Lo aceptaron como uno de los suyos, pero el faraón no se dejó convencer tan fácilmente. Moisés y Aarón lograron conseguir una audiencia con el faraón y le comunicaron la voluntad de Dios. Ordenaron al faraón que liberara al pueblo de Dios, pero éste se mostró terco. Moisés dejó caer su bastón y se transformó en serpiente. Y el faraón ordenó a sus sacerdotes que hicieran lo mismo, y con la ayuda de su magia oscura, también podían transformar su bastón en serpientes. Sin embargo, la serpiente de Moisés se tragó las dos serpientes que el sacerdote había conjurado. Moisés recogió su serpiente y ésta se convirtió nuevamente en su bastón. Antes de marcharse, instó al faraón a que dejara marchar a su pueblo, o de lo contrario, Egipto sentiría la ira de Dios. Tal amenaza solo enfureció al faraón, y en represalia hizo la vida de los israelitas aún más difícil. El Señor ordenó a Moisés que volviera a Faraón y exigiera la liberación de su pueblo, sabiendo perfectamente que el faraón seguiría siendo terco. Entonces Moisés regresó a Faraón y exigió la liberación de su pueblo. Como el faraón se negó nuevamente, diferentes calamidades plagaron la tierra de Egipto. Estos acontecimientos serán conocidos más tarde como las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas. El agua se convierte en sangre. Plagas de ranas, licencia, mosquitos, moscas, peste en el ganado, furúnculos, granizo y fuego, langostas, oscuridad, muerte de los primogénitos. Según registra la Biblia, los israelitas habían estado bajo el gobierno egipcio durante 400 años antes de la época de Moisés. Todos los esfuerzos por liberarlos parecían inútiles, ya que el corazón del faraón estaba endurecido y no estaba dispuesto a doblegarse a la voluntad de Dios como le ordenó Moisés. En aquel momento, liberar a los israelitas parecía una tarea imposible. Pero Dios estaba con Moisés y Aarón, y ellos serían los instrumentos que Dios utilizaría para cumplir las promesas que le hizo a Abraham y a sus descendientes. Dios le ordenó a Moisés que se reuniera nuevamente con el faraón. Esta vez estaba navegando por el Nilo en un barco real cuando Moisés lo interrumpió, pidiéndole una vez más que liberara al pueblo de Dios. Pero el faraón se negó. Entonces Moisés tomó su vara y apuñaló el río, y éste se volvió rojo como la sangre. Todas las criaturas del agua murieron. Un olor fétido se apoderó de sus orillas y el agua se volvió impura. Sin embargo, el faraón no se dejó intimidar por lo que había hecho Moisés.
Aunque los egipcios tuvieron que perforar pozos para saciar su sed, siguieron utilizando esclavos hebreos para llevar a cabo esas tareas. Esa fue la primera plaga. El faraón seguía sin querer escuchar a Moisés, así que Dios azotó a Egipto con otra plaga. Hizo que innumerables aves salieran del Nilo e invadieran Egipto. Todas las casas egipcias estaban llenas de ranas, sapos y todo tipo de anfibios. Ni siquiera el palacio estaba a salvo. Hasta la cama del faraón estaba plagada de ranas. El faraón le dijo entonces a Moisés que liberaría a los israelitas si hacía desaparecer las ranas. Así que Moisés se deshizo de las ranas. Y cuando la plaga terminó, el faraón decidió retractarse de su declaración inicial y no cumplió con su palabra. Dios hizo que la tierra produjera piojos que infectaron a la gente y a los animales de Egipto. Nubes de moscas cubrieron todo Egipto, pero los lugares donde vivían los hebreos estaban libres de estas plagas. El faraón siguió mostrándose terco, por lo que Dios hizo que una enfermedad cayera sobre Egipto, una enfermedad que mató a todos los animales y al ganado que pertenecían a los egipcios. Los sacerdotes del faraón no pudieron reproducir estas características y reconocieron que solo un Dios superior podía respaldar a Moisés y a su pueblo. Pero el faraón se negó a escuchar a sus consejeros. Más calamidades siguieron azotando a Egipto como resultado de la terquedad del faraón. Llovía intensamente y caían relámpagos por toda la tierra. Y la gente que no se cubría era arrastrada por la lluvia o muerta por los relámpagos que caían de las nubes. La plaga de langostas fue la octava plaga que azotó a Egipto, y las colonias de langostas destruyeron todo lo que se encontraba a su paso. Faraón percibió que su terquedad estaba llevando a la destrucción de Egipto, pero su orgullo no le permitió doblegarse a la voluntad de Moisés y del Señor Dios que lo envió. Egipto fue víctima de un eclipse total. Durante 3 días vivieron en completa oscuridad. Esta fue la 9ª plaga. Pero el Señor estaba lejos de terminar con Egipto. Le dijo a Moisés que estaba a punto de ser la plaga más terrible hasta el momento. Iba a desatar el espíritu de muerte sobre Egipto. Él declaró que iría a Egipto a medianoche y cobraría la vida de todos los primogénitos de Egipto. Ninguna familia egipcia se salvó, pero el pueblo de Israel salió ileso. Moisés, de acuerdo con la voluntad de Dios, había instruido a los israelitas a hacer sacrificios a Dios y usar la sangre de los animales sacrificados para marcar las puertas de entrada de sus casas. De modo que cuando el Espíritu del Señor pase por Egipto a medianoche, pasará por encima de cualquier puerta que haya sido marcada con la sangre de un animal. A medianoche, Dios envió al ángel de la muerte a Egipto, quien fue de puerta en puerta cobrando las vidas de los hijos primogénitos, perdonando únicamente las casas que estaban marcadas con la sangre. El hijo del faraón y heredero de su trono estaba entre los que murieron, pero su voluntad inquebrantable fue quebrantada. Finalmente, accedió a la petición de Moisés y le ordenó a él y a su pueblo que abandonaran Egipto. El pueblo de Israel quedó libre, y por medio de Moisés, Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra que les había prometido a sus antepasados. Después de soportar 430 años de esclavitud, el Señor vino en ayuda de su pueblo. Después de imponer 10 terribles plagas sobre Egipto, Moisés finalmente logró que el faraón liberara a los israelitas. Bajo el liderazgo de Moisés, quien fue guiado por Dios y asistido por Aarón, cientos de miles de hebreos tomaron sus pertenencias y marcharon hacia la tierra prometida. Las grandes colonias de israelitas se dirigieron hacia el desierto porque tras la muerte del hijo del faraón, temían que éste no los dejara marchar tan rápidamente como lo hizo. Y tenían razón. El faraón preparó ejércitos y carros y comenzó a perseguir al pueblo que acababa de dejar marchar. Dios le ordenó a Moisés que los guiara hasta las orillas del Mar Rojo. Los israelitas estaban llenos de miedo, y algunos pensaron que rendirse y regresar con sus amos sería la opción más sabia. En cambio, otros culparon a Moisés y lo acusaron de llevarlos allí para morir. Pero Moisés les aseguró que Dios estaba a su lado y que no los abandonaría, incluso ahora que más lo necesitaban. El pueblo de Israel podía ver a los ejércitos egipcios desde lejos, y el faraón y sus soldados se acercaban rápidamente. Entonces, Dios le ordenó a Moisés que fuera a las orillas del Mar Rojo y levantara su vara, y separó las aguas del Mar Rojo, permitiendo a los israelitas caminar sobre tierra firme. Este acto por sí solo
eliminó toda duda de las mentes de los israelitas, asegurándoles que Dios todavía estaba de su lado. El faraón y sus ejércitos continuaron su persecución y estaban tras la pista de los israelitas. Incluso siguieron el camino seco que Moisés había trazado a través del Mar Rojo. Pero tan pronto como el último hebreo llegó al otro lado, el Señor ordenó a Moisés que levantara su vara y cerrara el Mar Rojo. Entonces Moisés cerró el Mar Rojo sobre los ejércitos egipcios y ahogó a todos y cada uno de ellos. Los israelitas cantaron alabanzas a Dios y celebraron a Moisés. Finalmente se habían liberado de sus opresores egipcios. Los 10 mandamientos durante días, el pueblo de Israel vagó por el desierto y se cansó y tuvo hambre. Comenzaron a murmurar contra el Señor y Moisés, diciendo que sería mejor soportar el sufrimiento de los egipcios que sobrevivir en esas condiciones. Pero el Señor no permitió que su pueblo pereciera. Hizo que cayeran pájaros del cielo y dirigió bandadas de pájaros hacia su ubicación cuando necesitaban carne. Dios cuidó de su pueblo incluso en las situaciones más increíbles. Cumplió la promesa que les hizo a sus antepasados de que heredarían una tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Subieron al monte Sinaí, acamparon al pie de la montaña, y Moisés subió para hablar con Dios. Solo a Moisés se le permitió subir a la montaña. Cualquier otra persona moriría si lo intentara. El suministro de agua de los israelitas se había agotado, por lo que se quejaron ante Moisés, y él oró a Dios, y recibió instrucciones de hablar a la roca en Meriba. El bastón y el agua brotaron. Pero Moisés se había cansado de las constantes murmuraciones de los israelitas, así que, enojado, golpeó con fuerza la piedra con su vara y el agua brotó con una presión colosal. Por eso, Dios le dijo a Moisés que no vería la tierra prometida que había reservado para su pueblo. Moisés subió a la montaña y permaneció allí durante 40 días. Los israelitas no estaban seguros de su destino, por lo que tuvieron miedo y le dieron la espalda a Dios. Los hombres ordenaron a las mujeres que trajeran su oro y sus joyas, y fundieron el oro. Formaron una imagen de oro en forma de becerro y comenzaron a adorarla. Dios le dijo a Moisés que su pueblo le había dado la espalda y que estaban corrompiendo sus corazones. Mientras estaban en la montaña, Dios le entregó a Moisés 2 tablas de piedra. En él estaba escrito un código de conducta por el que debía regirse el pueblo de Israel, conocido posteriormente como los 10 mandamientos, que decían: «No tendrás otros dioses además de mí. No te crearás ningún ídolo ni imagen de nada. En el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quienes tomen su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo y santifícalo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni sus siervos, ni sus siervas, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea suyo». Moisés bajó de la montaña para presentarles a los israelitas los 10 mandamientos y transmitirles las consecuencias que les esperan a quienes los desobedecen. Moisés se encontró con los israelitas adorando al ídolo que habían hecho. Moisés se enojó porque dejó caer las tablas y se rompieron. Moisés destruyó la imagen y el altar que habían construido los israelitas y mató a los corruptos para que su corrupción no se extendiera. Ese día fueron ejecutados unos 3000 israelitas. Los israelitas se arrepintieron de su conducta y Moisés volvió a la cima de la montaña. Dios le dio otra tabla de piedra y las llevó de regreso a los israelitas y les enseñó a seguir los mandamientos de Dios. Se construyó una hermosa arca para guardar las leyes que Dios les había entregado. Estaba hecha de madera y recubierta de oro. Estatuas de querubines adornaban la tapa. Más tarde se la conoció como el Arca de la Alianza. Los israelitas pasarían otros 40 años vagando por el desierto antes de llegar finalmente a Canaán, la tierra prometida. Los israelitas pasaron 40 años en el desierto principalmente por su falta de fe y obediencia. Cuando Dios los sacó de Egipto por primera vez, se suponía que debían ir directamente a la tierra prometida. Sin embargo, cuando llegaron a la frontera de Canaán, se negaron a entrar porque tenían miedo de los habitantes de la tierra. Esta desobediencia provocó el juicio de Dios, y Él les dijo que pasarían 40 años vagando por el desierto. Durante este tiempo,
Todas las personas que habían salido de Egipto morirían, y sus hijos serían los que heredarían la tierra prometida. Moisés tenía 120 años cuando murió, y Dios lo enterró en una tumba desconocida. Moisés no llegó a la tierra prometida porque desobedeció la orden de Dios en las aguas de Meriba. Debido a esta desobediencia, Dios le dijo a Moisés que no guiaría al pueblo a la tierra prometida. En la historia de Moisés, a menudo se pasan por alto los papeles de sus hermanos, Miriam y Aarón. Ambos fueron fundamentales para ayudar a Moisés a liderar a los israelitas y estuvieron con él desde el principio. Miriam fue quien cuidó al bebé Moisés en la canasta y más tarde profetizó sobre Moisés. Aarón fue quien habló en nombre de Moisés y fue el primer sumo sacerdote de Israel. Sin su apoyo, Moisés no hubiera podido lograr todo lo que hizo. Es fascinante ver cómo Dios utilizó a toda una familia para lograr sus propósitos. La vida de Moisés puede resumirse como una historia de redención y fidelidad de Dios. A pesar de sus humildes comienzos como un bebé en una canasta, Dios usó a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud y sacarlos de Egipto. Moisés enfrentó muchos desafíos, incluidas las rebeliones y la terquedad del pueblo, pero a pesar de todo, Dios estuvo con él y lo guió. Moisés fue un fiel siervo de Dios y su vida nos inspiró a todos. Recuerda suscribirte a nuestro canal si te resultó valioso este contenido. Nos vemos en el próximo. Esto es Verdad Única.